Muy bien, jóvenes. Continuamos con el tema de patología ginecológica. Y en esta segunda parte vamos a empezar continuamos con el tema de la semana pasada, sobre lo que es el carcinoma endometrial. Bien. Se refiere a la mucosa, ¿no?, de la cavidad del útero. Ahí puede instalarse procesos neoplásicos, puede ser benignos o malignos, ¿no? Acá vamos a hablar de los procesos malignos, del carcinoma específicamente. Ya, estudios clínico-patológicos y análisis moleculares respaldan la existencia de dos amplias categorías de carcinoma endometrial, denominadas de tipo 1 o también conocida como carcinoma endometrioide, y el tipo 2 o carcinoma de tipo seroso. ¿Cuáles son las características más notables del tipo 1, del endometrioide? Es el tipo más frecuente de carcinoma endometrial y representa el 80-85% en cuestión de frecuencia, y tiene estrecha relación con la obesidad y otros factores. Es importante, ¿no?, el uso de anticonceptivos, la paridad, etc. Entonces, se desarrollan en un contexto de hiperplasia endometrial. Ya en la anterior clase vimos sobre lo que es la hiperplasia endometrial, es el crecimiento excesivo de la mucosa, ¿no? Y estos cuadros de hiperplasia están en directa relación con el estímulo estrogénico, ¿no? Imagínense si hay un hiperestrogenismo, ¿sí?, un aumento de la tasa de la hormona estrogénica. Entonces estos con seguridad van a empezar con una hiperplasia y pueden terminar en un carcinoma de este tipo, ¿no?, del endometrioide. Por lo general suelen ser bien diferenciados, ya por eso también se les ha catalogado como grado 1 o de bajo grado, así es. Ahora el otro, el tipo 2, el carcinoma seroso, el tipo seroso que ustedes quieren. Ya, esto en realidad es el primero, el tipo 1, afecta en mujeres en edad media de la vida, alrededor de los 50 años. Y este seroso afecta a mujeres con unos 10 años más, o sea, alrededor de los 60, 70 años. ¿Ya? Entonces, suelen desarrollarse en el contexto de atrofia endometrial, o sea que esto coincide con la edad de las pacientes, ¿no? Ya son mayorcitas. Los tumores serosos se consideran tumores de tipo 2, eso es lo que ya comentamos, ¿no? Y son por definición poco diferenciados. Y entre grado 1 y grado 3 son de más alto grado de malignidad, de alto grado. Entonces un grado 2 sería un grado intermedio, ¿sí?, entre el 1 y el 3. Pero estos son el más alto grado, ¿sí? Entonces está estrechamente asociado a mutaciones del gen supresor tumoral, el famoso TP53. Eso es importante. Bien, acá tenemos esta imagen del desarrollo de un carcinoma endometrial de tipo 1 y de tipo 2. Acá arriba está el de tipo 1 y acá abajo el de tipo 2. Doctor. Ay, perdón. Ahí está, este es el de tipo 1 y este es el de tipo 2. Bueno, entonces acá tenemos nuestra mucosa endometrial. Acá está el miometrio y esta es la mucosa. Digamos, ya estamos viendo en una fase proliferativa, donde las glándulas son rectilíneas, tubulares, en fin. Bueno, entramos al contexto de una hiperplasia, pero aquí es necesario también la mutación o la alteración de este gen, el PTEN, que es un gen supresor, y en las hiperplasias está presente entre un 30 a 80%. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos acá hiperplasia, digamos, leve, y aquí una hiperplasia, digamos, más complicada, ¿no? Hiperplasia leve y una hiperplasia compleja. Entonces, esto puede ir progresando conforme hay alteración de otros genes, no hay mutaciones sucesivas de otros genes. Por ejemplo, el gen MLH1
codifica un componente que participa en la preparación del ADN y otras proteínas. Entonces, cuando esta se altera o se pierde, ¿sí? Hay una situación que se llama la inestabilidad de microsatélites. Eso en relación a los cromosomas. En los extremos de los cromosomas hay pequeñas pelotitas ahí que son los satélites, los microsatélites. Y uno de esos está relacionado con la telomerasa, que está involucrado, digamos, en la vida de la célula, ¿no es cierto? Mientras más acorta esa telomerasa, esa célula tiende a vivir menos. Entonces, hay alteraciones, ¿no? Y por lo general, las células tumorales tienden a conservar la telomerasa, inclusive por tiempo indefinido, viniendo a ser las células tumorales como a tener un comportamiento inmortal, digamos así. ¿Ya? Van a revisar un poquito eso de la telomerasa, ¿sí? Creo que comentamos ya en el capítulo de neoplasia, ¿no? Bueno, conforme va avanzando, ¿sí? Perdón. ¿Qué pasa? Conforme avanza, tenemos otros genes que también se alteran, ¿no? Como se llama la progresión sucesiva, ¿no? Entonces, se altera ese gen, KRAS, K-E-A-S, que también participa en la inestabilidad de los microsatélites. Entonces, aquí ya se establece una hiperplasia atípica, que es el precursor del carcinoma endometrial ya, digamos, invasor. Y otros genes más que se alteran, aquí estableciendo definitivamente la presencia de un adenocarcinoma, ¿no? O un carcinoma de tipo endometrioide, ¿ya? Pero aquí ya vemos la infiltración al miometrio, ¿no? Y es invasor, ¿ya? Pero la invasión no es tan profunda, por lo tanto estamos en un grado 1. Bien. Entonces, ¿qué más podemos ampliar acá? Este otro, ¿no? Es el tipo 2. Aquí tenemos lo mismo, ¿sí? El endometrio atrófico, que está en relación con la atrofia endometrial, ¿sí? En comparación con esta que está activa. Miren, este endometrio está atrófico. Esto ocurre ya por falta de estimulación hormonal. Y aquí es el problema, como les decía, la alteración del gen P353, que inclusive puede ocurrir por pérdida, ¿no? O por pérdida de la carga cromosómica, ¿no? Lo que se llama aneuploidía. O sea, una célula tiene que tener una carga diploide, ¿cierto o no cierto? Diploide, 2 huevos de cromosomas, 23 más 23, 46, ¿cierto? Pero si solamente tiene 23, es una carga, digamos, haploide, ¿no? Haploide. Y a veces puede ser inclusive hasta 3 cargas. Una célula puede tener 3 huevos. Entonces, perder o ganar huevos de cromosomas, a toda esa dinámica se llama aneuploidía. Quiere decir que la carga de cromosomas no es normal. No es la doble carga que es normal. ¿Entienden? Entonces, a eso se llama aneuploidía, ¿sí? Entonces, tenemos acá, lo primero que se va a presentar es un carcinoma intraepitelial. Un carcinoma intraepitelial. Esto va avanzando conforme también se van alterando otros genes, ¿sí? Y ya se presenta el carcinoma seroso de tipo invasivo. Estos, como les decía, son de grado 3, ¿sí? De alto grado, como se llama. Ahí están invadiendo, miren estas glandulitas, el estrógeno. Entonces, estos son a grandes rasgos los dos tipos fundamentales de patrones del carcinoma endometrial. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un carcinoma endometrial. Miren esta masa, ¿no? Que está parcialmente abierto el útero. Acá tenemos lo mismo, pero miren, fíjense, el miometrio viene desde este límite hasta el perimetrio, ¿no? Pero miren, todo este es el endometrio, muy proliferante, muy grande. Y ahí vamos a ver ahora la histología.
Ese es el endometrioide, miren, así, son glandulitas bien diferenciadas, ¿por qué no? En cambio este es el seroso, que tiene estas estructuras papilares que van desprendiéndose frecuentemente. Y miren las figuras de los núcleos, con núcleos visibles, núcleos vesiculosos, figuras de mitosis. Inclusive aquí se puede ver invasión a estos pequeños vasitos. Bueno, entonces en cuanto al carcinoma de endometrio, nos vamos a quedar con eso, ¿no? Los dos tipos. Algo parecido surge en ovario, vamos a ver ahora más tarde. Bueno, entonces en cuanto a endometrio, vamos un poquito más abajo. El endometrio, o el miometrio, perdón. En el miometrio los tumores más frecuentes son los leiomiomas, tumores de músculo liso. Ya, aparecen porque tienen relación bastante estrecha con los estrógenos. Y estas pueden localizarse en la periferia, a eso se llaman miomas o leiomiomas ulcerosos, dentro de la pared del miometrio intramural o debajo de la mucosa endometrial. Esos son los mucosos. Estos últimos son frecuentemente producen sangrado en la paciente. ¿Sí? Aparecen con mayor incidencia entre los 55 y 65 años. Los factores de riesgo son obesidad, hipertensión, diabetes, esterilidad, etc. ¿Sí? La contraparte maligna de estos leiomiomas son los leiomiosarcomas. Los leiomiosarcomas. Bueno, en esta imagen vamos a ver acá el cuerpo uterino, ¿sí? El cuello, y acá está el canal vaginal, ¿sí? Los leiomiomas, ¿no? Y su situación. Acá tenemos, por ejemplo, un subseroso pediculado, estos los más periféricos son los subserosos. Hay estos otros que son intramurales, y los que están por debajo de la mucosa, los más hacia la cavidad, digamos, localizados cerca de la cavidad, son los submucosos. Y hay otra categoría más que están poniendo acá, uno que también tiene su pedículo, pero que se ubica dentro de la cavidad. Ese será denominado intracavitario. Bien, acá tenemos una imagen, ¿sí? En fresco, sin un útero abierto. Ahí tenemos, este es un solo mioma, este también, solo que está partido por la mitad. Este es subseroso, este también es subseroso. Estos son intramurales. Estos son submucosos. La histología del leiomioma es totalmente benigna, es igual que el tejido muscular liso, no tiene mayores alteraciones, no hay atipias, las células todas son regulares, núcleos fusiformes que se disponen en fascículos o en remolinos también puede ser. Ya. Acá tenemos, miren, este es el leiomiosarcoma, que presenta áreas de necrosis hemorrágica. Este es un leiomioma, tranquilo, no hay problema. Pero este es el maligno. Y aquí al lado estábamos viendo su histología. Ya los núcleos ya no son tan homogéneos, tan regulares. Acá podemos ver las flechas, nos muestran figuras de mitosis típicas. Y la irregularidad de los núcleos. Este es un leiomiosarcoma. Bueno. Otro tipo de carcinomas a nivel del endometrio están los carcinosarcomas, o también conocidos como tumores mullerianos mixtos malignos. Aparecen en mujeres postmenopáusicas y se manifiestan por hemorragia. En mujeres ya mayores, ¿no? Que ya superaron la menopausia. Entonces estas presentan hemorragia, ¿sí? Continua. Entonces hay que sospechar de algún proceso neoplásico. Carcinosarcoma, entonces como su nombre indica, ¿no? Que tiene dos componentes, un componente epitelial que sería el carcinoma y un componente estromal que sería el sarcoma, ¿no? El componente epitelial en la mayoría de los casos se asemeja a un carcinoma endometrioide o también puede ser del otro tipo, ¿no? Del tipo 1 o del tipo 2 seroso poco diferenciado.
El componente mesenquimatoso o del estroma sí, puede adoptar varias formas, dice acá. Algunos contienen elementos mesenquimatosos propios del útero, como ser un sarcoma del estroma o un leiomyosarcoma. Y otros tienen tipos celulares malignos heterólogos, o sea, que no corresponden directamente al tejido donde se siente este tipo de carcinoma o de carcinosarcoma. Entonces podemos tener esos dos otros tipos heterólogos, serían el rhabdomyosarcoma, que es un tumor del músculo esquelético, y el condrosarcoma, que es un tumor maligno de cartílago. Acá nos muestra el componente epitelial bien. Acá ya es más de tipo seroso, más seroso que lo que hoy. Y acá es el componente estromal, o mesenquimatoso, bien bastante alterado. Parece de un fibrosarcoma o un leiomyosarcoma, en fin. Bueno, sigamos viendo. Vámonos con la patología de los anexos. Las trompas de Falopio. ¿Qué pasa con las trompas de Falopio? Están sujetas a inflamaciones, sobre todo en ese cuadro que se llama enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, representa, ¿no?, la salpingitis aguda. Está presente como parte de esa enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando ocurre este tipo de inflamaciones, pueden presentarse cicatrices a nivel de la mucosa, ¿no? Cicatrices reparativas, ustedes saben, en la mucosa tubárica, aumentando el riesgo de embarazo ectópico. Quiere decir que esas cicatrices no dejan, digamos, transcurrir lo que es el óvulo fecundado. Suponen que es un stop, ¿sí?, al recorrido de ese óvulo, ¿no?, del cigoto. Entonces se tranca por ahí y empieza a desarrollarse ahí, ¿no?, ¿cierto? Entonces ahí se produce lo que se llama el embarazo tubario. Bien. También puede ser afectado por la tuberculosis, sobre todo cuando existe diseminación hematógena. Los tumores a nivel de las trompas son raros. Entre los que se destaca es el tumor adenomatoide de origen mesotelial. Tumor adenomatoide de origen mesotelial. Bueno, otro detalle interesante es que alrededor de las trompas de Falopio existen una serie de quistecitos translúcidos de paredes muy delgaditas y contenido seroso, que son los quistes paratubáricos, o también conocidos como hidátides de Morgani. Bueno, entonces el embarazo ectópico, que tiene, pues, como asiento varios sitios, ¿no?, en la esfera genital. El más frecuente es el sensor tubario, en la trompa, pero puede ser también en el ovario, o puede ser a nivel del cuerpo uterino, o bien a nivel del mesenterio. Ahí está. Entonces son los sitios relativamente no frecuentes, pero donde puede presentarse este tipo o desarrollarse un embarazo ectópico. Este sería el embarazo tubario, que tenga tuba, ¿no?, en la trompa. Bueno, entonces acá tenemos el embarazo. Aquí están las trompas. La trompa se torna así cuando ocurre este problema, ¿sí? Está hemorrágica, hematosa, agrandada, presenta el tejido placentario, y aquí está el producto bien. Ahí está la cabecita, la espalda y los miembros inferiores. Acá también está abierto, acá sí, ya está fijado obviamente, y aquí está el producto, ¿no?, todavía dentro de la trompa. Entonces muchas veces al laboratorio de patología nos llega simplemente la trompa, ¿no? A veces el cirujano, a pedido de la paciente, ¿no?, los sacan el producto para dárselo, pero para diagnosticar que es un embarazo tubario es necesario reconocer estas estructuras, que son vellosidades tubiales. Estos son los pliegues de la mucosa tubaria. Este puede ser tejido testicular. Bien.
Ahí tenemos los quistes paratubarios o hidacides de Morgani. Son quistes de tamaño variable, están revestidos por un epitelio seroso, un epitelio benigno, son benignos, pero es un epitelio de tipo tubárico, cúbico simple, pero a veces con la cantidad de líquido que contiene, y a veces a tensión, se pone a tensión, tenso. Entonces el epitelio se aplana. Ya son los quistes paratubáricos. Muy frecuentes. Bien. Vamos con los ovarios. En la patología ovárica vamos a hablar sobre los quistes. Los quistes. Son muy frecuentes los quistes. La mayoría de las consultas, ¿sí?, son por presencia de quistes. Y entre los quistes, ¿qué tipo de quistes tenemos? Los quistes foliculares, que no nada más son folículos, los folículos que se han desarrollado y no han reventado. Ya no ha habido ovulación. Entonces se quedan ahí, crecen. ¿Ya? Entonces los foliculares. También tenemos nosotros los quistes del cuerpo lúteo. Se llaman los quistes lúteos o quistes luteínos. Bueno, entonces acá dice que los quistes foliculares se originan de los folículos de Degraf o folículos en desarrollo que no han involucionado. Ustedes saben que de todos los folículos que empiezan a madurar, generalmente uno es el que llega a un desarrollo pleno, ¿no? Los otros sufren una situación de involución que se llama la atresia folicular. Bueno, y los quistes lúteos, ¿no?, que se presentan a partir de los cuerpos amarillos, ¿no?, se presentan en edad fértil y están revestidas interiormente por células granulosas luteinizadas. Esto significa que contienen en el interior de las células material lipídico, ¿no?, que es propio de las células granulosas del cuerpo amarillo. ¿Ya? Bueno, entonces, esta parte de los quistes foliculares generalmente se dan en un contexto donde hay engrosamiento o fibrosis de la cápsula ovárica, Entonces hace que eso no reviente fácilmente y a veces resista, ¿no?, todo ese proceso del juego hormonal para que se produzca la degeneración y se produzca el estigma y por lo tanto se rompa el folículo de Degraf y salga el ovulito, ¿no? Pero cuando es muy gruesa la cápsula, entonces no funciona eso. Y tenemos ahí una serie de problemas que vamos a ver más allí. Y justamente creo que ahora viene, ¿no?, es el síndrome del ovario poliquístico, o también se llama síndrome de Stein-Leventhal. Es un trastorno endocrino que se caracteriza por hiperandrogenismo, ¿ya?, alteraciones menstruales, los ovarios poliquísticos, anovulación crónica, que prácticamente estas personas no ovulan, y obviamente con disminución de la fertilidad. ¿Sí? Esa es el síndrome, son los componentes de este síndrome. Y esto, como les decía, generalmente, a veces es un problema de equilibrio hormonal o a veces es por fibrosis de la cápsula ovárica. Bien. Otra condición es esta, ¿no?, la hiperecosis estomal o hiperplasia del estroma de la corteza ovárica. Es frecuente en mujeres postmenopáusicas. Suele sobreponerse o ser concomitante a esto que se llama el síndrome del ovario poliquístico. Pueden simular un embarazo por la luteinización de las células estromales. Pueden simular, pero no es nada de eso, ¿no? Bien. Entonces acá hay algunos quistes, ¿no? Ahí está el estigma que les decía, este es el ovario, y ahí está el estigma que aparece como un ojito, el polígono. Entonces acá estamos viendo el cuerpo amarillo, miren, el cuerpo amarillo, que suele producirse una degeneración física con hemorragia y urgencia, que a veces suele reventarse, ¿no?, y producir un problema de urgencia quirúrgica, ¿no? Una cosa así, sobre todo es el
el ovario derecho suele confundirse con una apendicitis aguda. Bien. Y aquí están los ovarios poliquísticos. Ahí están, miren. Estos son múltiples quistes ovarios, que como la cápsula está gruesa, no permite que se rompan. Y acá tenemos el ovario cortado por la mitad, y aquí están los quistes, ¿no? Poliquistosis ovario. Y a veces estos quistes suelen crecer tanto, ¿sí? Que miren, prácticamente el estroma desaparece y solo quedan las paredes, los taricos. Ya, entonces aquí acá ya no hay tejido, ya no hay corteza ovárica, lo mismo acá. Bueno, en esta otra diapositiva estamos viendo la hipertecosis, ¿no? Las células del estroma, que empiezan a producirse una hiperplasia, miren ustedes, y se llenan de un material claro. Ya, estas son las células de la teca, generalmente de la teca externa, de la teca externa. Bueno, tumores de ovario. Actualmente se cree que la mayoría de los tumores de ovario se originan, en último término, en uno de los tres componentes ováricos que estamos mostrándoles ahora, a continuación. El epitelio superficial, o epitelio celómico también se llama, ¿no? Ya, este epitelio de superficie que también reviste la trompa de falopio, ¿sí? Y una posible endometriosis. Ustedes ya saben qué son las endometriosis, ¿no? Desarrollo de tejido endometrial en un sitio fuera del útero, de la cavidad uterina. Acá puede ser en trompa, puede ser en ovario, endometriosis ovárica en este caso. Entonces, el epitelio de superficie. En las células germinales, que migran al ovario desde el saco vitelino, y estas tienen esa característica de ser pluripotentes, que pueden diferenciarse en distintos tipos de órganos, ¿sí? Células germinales. Y luego tenemos las células del estroma ovárico, ¿ya? De los cordones sexuales, ¿sí? Incluidos los que son precursores del aparato endócrino del ovario postnatal. Entonces, el estroma. Ahí están, por ejemplo, los tecomas, los fibromas, los cordones. Estos cordones están incluyendo a los túbulos seminíferos, o en cordones que son homólogos en la mujer, ¿no? Entonces, estos cordones sexuales estarían representados por los tumores de células de Sertoli, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son los que están presentes en los cordones, o células de Leydig también, en el varón sobre todo, pero estas pueden aparecer en las mujeres, no hay ningún problema. Está descrito eso. Bueno, entonces no se olviden, tumores del epitelio superficial, tumores germinativas, de las células germinativas, y del estroma, cordones sexuales, o cordones sexuales estroma. Estos son los tres sitios de origen de los tumores ováricos. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, por favor. ¿Qué pasa con los tumores epiteliales? Del epitelio de revestimiento, epitelio superficial. La mayoría de las neoplasias ováricas primarias tienen su origen en el epitelio de este conducto, ¿no? El conducto de Müller. Hay tres tipos histológicos principales según la diferenciación de un epitelio neoplásico. Hay tres tipos histológicos principales de los tumores originados del epitelio superficial. Nuevamente les vuelvo a decir, ¿cuáles son estos tumores? Los serosos, los mucinosos y los endometrioides. Miren, parecido al endometrio, pero endometrioides quiere decir que se parece al endometrio. Estas proliferaciones epiteliales, cualquiera de estas tres, se clasifican en benignas, bueno, si son benignas, ¿no? Borderline, si están entre por ahí, ¿no? Pero no se deciden ser malignas todavía. Y las francamente malignas. Bueno, suelen subdividirse de acuerdo con los componentes del tumor, que pueden contener, por ejemplo, en el tumor podemos encontrar áreas físicas. En ese caso, si el tumor tiene áreas físicas, podemos llamar un cistoadenoma. ¿Ya? Y si hay áreas físicas más fibrosas, ¿sí? Cistoadenofibroma.
Y si hay áreas fibrosas predominantemente, se llaman adenofibromas. Esta es una subdivisión de este tipo de tumores. Bueno, veamos con la patogenia de los tumores epiteliales. Los estudios clínico-patológicos y moleculares han indicado que los carcinomas ováricos, igual que en el endometrio, pueden dividirse a grandes rasgos en dos tipos distintos. Hay dos tipos distintos. El denominado tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Tipo 1 y tipo 2. Mira, prácticamente la historia se repite. Los tumores del tipo 1 progresan de tumores benignos a borderline o a endometrio y tendría que ser aquí. ¿Ya? Entonces, estos generalmente dan lugar a carcinomas de bajo grado. Endometrio y tendría que ser acá. Bueno. Los tumores de tipo 2 se originan a partir de quistes de inclusión en el ovario. Estos quistes de inclusión es que se han introducido, ¿sí?, fragmentos o segmentitos de epitelio superficial, ¿no?, como el epitelio de la trompa, principalmente de las fimbrias. Pueden, digamos, enterrarse, si vale el término, dentro del estroma ovárico, pero son obviamente la parte superficial. Suelen incluirse, por eso se llaman quistes de inclusión, se incluyen, se introducen. Bueno, entonces el epitelio de la trompa, sobre todo de las fibras, ¿sí?, a través de precursoras intraepiteliales que con frecuencia no se identifican en cerca, que con cerca no se identifican, ¿de acuerdo? O sea, que pueden ser tan pequeñitos esas siembras de epitelio, o sea, de esos quistes de inclusión, que todavía no son quistes, pero es tejido ya incluido, ya que muchas veces no pasan desapercibidos, ¿no? Pero cuando estas van progresando, ya van convirtiéndose en los CITs, ¿no es cierto? Que son los carcinomas intraepiteliales tubáricos serosos. Eso significa eso, carcinoma intraepitelial tubaríco seroso. Muestran características de alto grado, histología, y la histología más frecuente es la de tipo seroso. Entonces, miren, acá la historia se repite por el endometrio. Pero lógico, si ambas derivan de una sola misma estructura materna, o de una misma estructura original, ¿no es cierto?, que son las zonas a nivel del saco vitelino. Entonces, no hay por qué extrañarse, porque todas derivan de una misma célula madre, digamos así. ¿Ya? Entonces, esto es importante también recalcar que los tumores benignos y borderline son más frecuentes entre los 20 y 45 años. En cambio, los carcinomas, los del tipo 2, aparecen en edad más tardía, ya en postmenopausia inclusive. Y esta imagen nos va un poquito a ayudar a entender lo que es lo de los carcinomas serosos tipo 1 o tumores serosos tipo 1 tipo 2. Acá tenemos endometriosis, ¿sí?, o un cistoderoma, ¿no? Aquí estamos, tienen una de estas condiciones, un cistoderoma, un quiste, ¿no?, un quiste ovárico, ¿sí?, un cistoderoma, que puede ser un polículo. Entonces, estas condiciones son totalmente benignas, pero puede empezar a tener alguna mutación y empezar a producirse la neoplasia, ¿no?, y empieza con un tumor borderline, que después con mutaciones sucesivas terminan como un carcinoma seroso, ¿no? Pero acá por lo general son de bajo grado, ¿no?, endometrioide o carcinoma, puede ser, pero es de bajo grado. Es el tipo 1. El tipo 2, habíamos dicho que empiezan como quistes de inclusión por restos de epitelio de la trompa, ¿no?, del epitelio superficial, principalmente de las fimbrias de la fibra. Ahí está, ¿no? Entonces, acá se incluye, se introduce, ¿no?, y se produce un quistecito de inclusión. Y estos pueden pasar desapercibidos. Pero estos, con los sucesivos cambios que pueden haber, se tornan en un carcinoma seroso de alto grado. Lo mismo acá directamente, ¿no?
Estos son los carcinomas intraepiteliales tubáricos serosos. Esto es de la tuba, no de la trompa, que pueden introducirse en el tejido ovárico y producir también el carcinoma seroso de alto grado o tumor seroso de alto grado. Vean ustedes, entonces, hay dos vías, ¿no? La vía de inclusión del resto del epitelio, donde pueden producirse quistes o simplemente pasar desapercibidos, y estas estructuras degenerarse a tal punto que van a producir un carcinoma seroso de alto grado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, dijimos del epitelio tubárico, ¿no?, de una situación de un carcinoma intraepitelial tubárico seroso, o in situ sería este también, ya que las células van y siembran en el tejido ovárico, produciendo un carcinoma seroso de alto grado. Miren qué interesante. Y esto está fácil de entender. Repasen un poquito. Ahí están los quistes de inclusión en la corteza ovárica, ¿no? Múltiples quistes de inclusión. Este ya es una poliquistosis. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado antes, el origen de los tumores ováricos, ¿no es cierto? ¿De dónde dijimos que eran? Epitelio superficial. Después, otra fuente serían las. Y por último, las células del estroma. Perfecto. Ya hay otros tipos más que han incluido, ¿no? Tumores del hilio, ¿no? Tumores de las células del hilio, que no son frecuentes, son bastante frecuentes. Robbins no las toma en cuenta, ¿ya? Bien. Entonces ahí tenemos nuestro esquemita, ¿no? El ovario, con todas sus estructuras, el folículo de Vigrán. Ahí está el óvulo. Y acá nos muestra las estructuras del folículo, ¿no? Ahí está. La parte más interna es la granulosa, la del medio es la teca interna, y la más externa es la teca externa. La teca externa ya es brindada por el estroma. ¿Ya? La teca interna y la granulosa es propia así del epitelio folicular. Bueno, esta es la clasificación de la última edición de Robbins, ¿no es cierto? La que tienen ustedes. Están los tipos derivados del epitelio superficial. Estos son los del epitelio, pero también están los del estroma. Ahí están los tumores serosos con sus tres clasificaciones, ¿no? Benignos, borderline y malignos. Los mucinosos tenemos acá, los endometrioides con mismo. Y otras variantes como los tumores de células claras, ¿ya? Y bueno, también tenemos otro tipo de tumores, ¿ya? Como las células de transición. Ahí están los tumores de Brenner. Bueno, vamos viendo eso. Esto lo tienen ustedes, así que no se preocupen. Esto también es la continuación de la otra parte, ¿no? Así, tumores de los cordones sexuales, estromas. Hay tumores de la granulosa, fibromas, tecomas, fibrotecomas, en fin. Tumores de células germinales. Ahí están los principales representantes, son los teratomas, ¿sí? Con sus distintos tipos, ¿cierto? Inmaduro, maduro, quístico también, ¿sí? Y tenemos otra variante que es el monodelis. Está el estromo ovárico carcinoide. Está el disgerminoma, tumor del saco uterino, y tumor mixto de células germinativas. Bueno, y también tenemos algunas metástasis, ¿no? De otros cánceres que vienen de otro lado. Ya, por ejemplo, de colon, apéndice, gástricas, pancreáticas y de la mama. ¿Sí? Bien, todo esto ustedes ya la tienen, así que no se preocupen en copiar. Tumores originados en el epitelio superficial. Otra vez estamos volviendo, ¿no? Repitiendo de lado a lado. Entonces aquí están los tumores serosos. Estos pueden ser benignos, borderline o malignos. Todos son igual. Benignos, borderline o malignos. Los borderline también se llaman limítrofes. ¿Sí? Ahí los mucinosos igual. Estos son los más frecuentes, son serosos. Y entre los benignos están en un 60%, ¿no? De los serosos. Los mucinosos, el 80% son benignos. Presentan generalmente talnificación, más grandes que los serosos.
Aquí mira una poca porcentaje son malignos. ¿Ya? En cambio aquí el 25% no se va a tener. Ahí tenemos un tumor seroso. Un tumor seroso. Viene encapsulado, la cápsula fibrosa, brillante, ¿sí? Y el contenido es variable también. ¿Sí? Muchas veces cuando se abre este tumor quístico, encontramos en la superficie interna estas residuosidades. Se llaman las papilas. Entonces, si están presentes en las papilas, llamamos tumor seroso papilar. Estas papilas, en estas papilas es más frecuente hallar anormalidades a nivel de la arquitectura epitelial. Entonces ahí se puede distinguir cuándo son borderline o no en los revestimientos de estas papilas. Entonces aquí está la pared del quiste. Este es un revestimiento. Epitelio cúbico simple. Y acá tenemos la papila. Esta es una papilita. Un estroma laxo, ¿sí? Y un epitelio también parecido a este, ¿no es cierto? Cúbico aplanado, pero siempre simple, ¿no? Sí. Bueno, ese es el tumor seroso papilar. Este es el tumor seroso borderline. Miren, las retulitas ya son un poquito más densas, ¿sí? Más crespas, ¿no? Y ahí tenemos la histología. Miren, ya no es el epitelio tan bonito, ¿no? Tan lineal. Más bien acá se nota algo de pseudoestratificación o estratificación. Y los núcleos ya presentan algunas variantes en cuanto a color. Algunos son más hipercromáticos, etc. Pero todas las células están dentro del epitelio, si no hay ningún tipo de invasión hacia el estroma. Este es papilar también. Ahí está la papila. Este es el carcinoma seroso. Estas sí son verdaderas masas, friables, blanco-amarillentas, con áreas de hemorragia, etc. Y estas pueden tener su grado de severidad, ¿no? Acá tenemos grado 1 que es bien diferenciado, digamos. Comparen con el grado 2 medianamente diferenciado y este otro que es poco diferenciado. Pero acá sí ya se puede ver cuál es un cistoadenocarcinoma o un tumor seroso maligno. Ya este sí. Este es de tipo seroso mismo, ¿no? Bueno, entonces todos son serosos, ¿no? Pero este es más alterado en la arquitectura celular. Lo mismo, chicos. Fíjense el epitelio. Ahí vemos. ¿Ya? Acá, pero no sé, yo no veo una invasión franca en esta parte, ¿no? Posiblemente ya no en otros sitios, pero acá la diapositiva ya la catalogaron como un cistoadenocarcinoma papilar, seroso papilar. Dice acá, las formaciones, múltiples formaciones papilares son estas complejas, recubiertas por células cilíndricas con criterios de anaplasia. Obviamente están totalmente alteradas acá. Bueno, este es el tumor mucinoso. Aquí parece un panal de abejas, fíjense. Son varias cavidades. A este, cuando hay varias cavidades, se le llama multilobular, o sea, con varias cavidades. Y el material que tiene acá, el material que contiene estas cavidades, es un material como la gelatina, es bastante densa, por eso es mucinosa. Entonces, en todos estos tipos de tumores mucinosos, se ha descrito que el protontogen CRAS está alterado, ¿sí? Y en todos los tumores serosos es constante la presencia de este protontogen, el CRAS. Entonces es importante eso. Inclusive está presente en los borderline. Obviamente los carcinomas muestran mucho más. Pero este es un tumor mucinoso benigno. Este también benigno, no tiene clínica de maligno. Ahí está, siempre con múltiples cavidades. Bien encapsuladito, todo en orden, ¿no? Ahí tenemos el tumor mucinoso. Como les decía, la característica, el panal de abejas. Y aquí está el epitelio, miren.
este epitelio, que es un epitelio mucosecretor, cilíndrico, mucosecretor, cilíndrico, simple, mucosecretor. Acá ya es el estroma. Aquí tenemos el borderline, esta es la macroscopía y este es el borderline, que presenta estas proyecciones así, a manera de vaginas, pero están alteradas. ¿Sí? La citología, ¿sí? de este epitelio de revestimiento está alterada. ¿Sí? Hay pseudoestratificación, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos las distintas variantes. Esta, por ejemplo, es bastante frondosa la cosa. Aquí se ven las células mucosecretoras, pseudoestratificadas, las papilas están estas muy próximas unas con otras, y aquí se ve inclusive lagos de moco, la secreción de estas células, lagos de moco. Bien, hay otra condición. Se creía antes que estos cistodenocarcinomas mucinosos, tanto el borderline como el carcinoma mucinoso, podían presentar desprendimiento de estas células, como la mayoría son papilares, ¿sí? Pueden desprenderse fragmentos del tumor y estos sembrar en peritoneo. Y en peritoneo producir un tumor que era conocido como el pseudomixoma peritoneal. Entonces se ven acá estas inclusiones de células mucosecretoras, inclusive produciendo moco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo? Aquí está el abdomen abierto, ¿sí? Se ve que hay un contenido líquido en el abdomen. Y ese líquido, pero no es el líquido seroso que uno acostumbra a ver, sino es un líquido mucinoso. Entonces, eso se ha denominado ascitis mucinosa. Ascitis mucinosa. Pero es más, con los estudios y según lo que refiere esta última edición de Robbins, estos implantes, no son que no vienen del ovario. Que el ovario no manda estas cosas, sino más bien vienen del apéndice secal, o del colon podría ser. Entonces, se descarta que el pseudomixoma peritoneal derive de un carcinoma ovario, sino más bien de un problema a nivel de apéndice secal del colon. Bueno, entonces, les reitero otra vez que el origen de estas estructuras estaría en el apéndice, ¿no? Y no en el ovario. Bueno, otros tipos de tumores en ovario están los tumores de células claras benignos y borderline. Estos son absolutamente excepcionales, gravísimos. Y lo mismo, los carcinomas de células claras, que se presentan, sí, pero estos son infrecuentes, pero estas otras, los benignos y borderline, son excepcionales. Estas son infrecuentes. Bueno, están compuestas por grandes células epiteliales con citoplasma transparente abundante. Imagen que recuerda al endometrio gestante hipersecretor. Un endometrio gestante hipersecretor. Otro tumor es el tumor de células transicionales, también conocidas antes como los tumores de Brenner, que de estas pueden aparecer, pueden transformarse en carcinomas de células transicionales, que es una situación infrecuente. Este tipo de tumores de Brenner pueden ser sólidos o quísticos. Habitualmente son unilaterales, en un 90%. Bueno, entonces veamos acá. Este es el tumor de células claras. La histología nos muestra esto. Células con vacuolas claras en su citoplasma. Ese es el tumor de células claras. Y acá tenemos el tumor de Brenner. Y acá nos muestra claramente, ¿sí?, una especie de estructura como roseta, que es epitelio transicional. El tumor de Brenner. Bien.
puede haber la contraparte maligna, ¿no? Que es el tumor que viene en el maligno. Ahí está el tumor. Y aquí tenemos esos islotes, nuestras rosetas, pero las células ya no son tan inocentes como acá, ¿no es cierto? Estas células son más alteradas, están más desorganizadas. Bueno, entonces estos son los tumores. Este ya no se llama tumor de pene maligno, es un carcinoma ovárico de células transicionales, directamente. Carcinoma ovárico de células transicionales. Así es. Bien. Vamos con los tumores de origen germinal. Representan el segundo grupo más frecuente de tumores malignos ováricos. Pueden ser exclusivamente malignos o asociarse a otros tumores germinales benignos, como ser un teratoma. Puede ser parte de un teratoma. Las células germinativas o germinales pueden no diferenciarse. Si no se diferencian, van a formar un tumor que se llama el disgerminoma. O pueden diferenciarse hacia distintos otros tipos de estructuras, ¿no? Como el carcinoma embrionario. Este carcinoma embrionario que puede involucrar a tejidos embrionarios y extraembrionarios. Bueno, entonces hay variantes de este tipo de carcinomas, ¿no es cierto? Están los tumores del saco vitelino o tumor del seno endodérmico, igual que en el testículo masculino, ¿no? Cuando hay tejido placentario se denomina coriocarcinoma. Y si hay tejidos fetales múltiples se llama teratoma. Bueno, son tumores de origen germinativo, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la histogénesis, ¿sí? Y otros tumores relacionados con la célula germinativa. Cuando esta no se diferencia va a formar el disseminoma, que es el homólogo del seminoma del varón. Ahí está. Ya. O también llamado seminoma ovárico. Estas células germinales tienen la opción de diferenciar a distintos tipos de tejidos. Por ejemplo, a un carcinoma de esos muy primitivos, que es el carcinoma embrionario. O bien tejidos extraembrionarios, como el tumor de seno endodérmico, del saco vitelino, el coriocarcinoma, que es de estructuras placentarias, o tejidos embrionarios derivados de las tres hojas o del disco vegetativo trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. Son los teratomas. Bueno, en cuanto al disgerminoma, dice que es el homólogo del seminoma testicular. La mayoría de las pacientes tienen entre 10 a 30 años de edad, o sea, aparecen bastante jóvenes. 90% son unilaterales. Se lo consideran malignos, ¿sí? Y producen gonadotropinas coriónicas, ¿sí? Entonces es reproductor, es funcional. Ahí tenemos el disgerminoma. Entonces, estos son islotes o nidos de grandes células vesiculosas con citoplasma transparente. Los límites de estas celulitas tumorales están bien definidos, ¿sí? Y sus núcleos son regulares, a veces hipercromáticos y siempre de localización central. Están en el centro. ¿Sí? Bueno, y estas a veces están separadas por tejido fibroso, ¿no? Por tabiques de tejido fibroso, con infiltrados inflamatorios de tipo crónico. ¿Sí? Es el disgerminoma. Es la de células no diferenciadas, germinales no diferenciadas. Ya, entre las diferenciadas tenemos los teratomas quísticos. El teratoma quístico, que pueden ser maduros, son los benignos, son los más frecuentes. Y cuando son inmaduros se los considera malignos. Son raros, crecen con rapidez y metastasizan. Y tenemos una variante que son los monodémicos. Monodémicos se llaman porque derivan de una sola de las tres hojas del disco germinativo, monodémicos. Entonces por eso se llama. En cambio estos otros, los maduros y maduros, derivan de las tres hojas del disco germinativo. Monodémicos o altamente especializados. Bueno, acá tenemos un quiste abierto,
donde podemos ver pelos, miren, ver pelos. Y cuando estaba cerrado este tumor, teníamos en su interior un contenido de material sebáceo, como grasa, amarillenta, entremezclada con pelo. Entonces, a estos tipos que solamente contienen estructuras cutáneas, se los conoce como quistes dermoides, que solamente tienen estructuras cutáneas. ¿Ya? Y estos otros que tienen otras estructuras, por ejemplo, acá miren, podemos ver inclusive columna vertebral, ¿no? Huesos de la columna, pelos, y este puede ser un diente, ¿por qué no? Ya, estos sí son, digamos, más, tienen mayor variación de tejidos, ¿verdad? Este es el quiste dermoide, perdón. Ahí está el material sebáceo. Es como grasa, a veces bastante untuosa. Ahí se ven pelos. Y la histología nos muestra estructuras cutáneas, como folículos pilosos, glándulas sebáceas. Glándulas sudoríparas y eso no existe. Y este es el otro tipo de teratoma quístico. Miren, acá tenemos dientes, muelas, otro tipo de tejido. Y la histología que nos muestra cartílago. Aquí tenemos algún tipo de glándula, tejido fibroso. Y acá tenemos, miren, unas estructuras quísticas por un epitelio glandular. Bueno, este es el teratoma quístico maduro. Podemos encontrar inclusive tejido nervioso, células ganglionarias. Bueno, varias estructuras de todo tipo. Este es el inmaduro. En el inmaduro siempre se espera encontrar estas estructuras, como los tubo neural primitivo. En realidad estos son islotes de neuroepitelio que forman esta especie de roseta, que es característico del teratoma inmaduro o teratoma maligno. Entre los tumores especializados habíamos considerado los teratomas monodémicos. Y un ejemplo claro de estos es el estruma ovario o estruma ovario. Ahí tenemos el tumor y la histología nos muestra tejido tiroideo, folículos tiroideos, ahí está su conducto exterior, tejido tiroideo, pero totalmente normal, ¿sí? Otro teratoma monodémico considerado es el carcinoide ovario. Ahí están estos cordones de células que parecen linfocitos. Son células neuroendócrinas. Que pueden producir hormonas, ¿no? Como la serotonina y producir síndromes paraneoplásicos, ¿no? Como las crisis hipertensivas. ¿Sí? Bueno, vamos con otros tumores derivados de la célula germinativa, diferenciada. Es el tumor del saco vitelino, o también llamado tumor del semen moderno. Estos tumores malignos se desarrollan más comúnmente en los ovarios, los testículos o el coxis, miren ustedes. Ya, entonces, ya habíamos visto que se originan de células germinativas, ¿cierto? Ahí tenemos el tumor, el ovario, y la histología nos muestra esto. Lo que llama la atención en estos tumores del saco vitelino son esas estructuras que parecen como glomérulos, miren. Es un vaso central, alrededor envueltas por células tumorales. Ahí estamos. Entonces, a estas estructuras se las conoce como los cuerpos de Schiller-Duval. No sé si se lee ahí, Schiller-Duval. No es Shirley, Schiller. Así es. Otro tumor es el coriocarcinoma. Es muy rara la variante primaria, en cambio en el varón sí se ve la variante primaria. ¿Ya? Entonces a esta se considera como un ejemplo de diferenciación extraembrionaria de células germinales malignas, ya que con mayor frecuencia son causadas por metástasis
procedentes de un coriocarcinoma uterino. O sea, la variante primaria es extremadamente rara. Entonces, cosa que no ocurre en el varón, pero sí en la mujer. Y la mayor parte, cuando se encuentra coriocarcinoma, se presume que es una metástasis que procede de un coriocarcinoma uterino, de útero, o de endometrio, puede ser. Entonces, histológicamente se presentan como islotes tumorales, sobre todo cuando se asocian a tumores mixtos de otras células germinales. O sea que no es solamente una variante, sino dos o más, ¿no? Cuando se asocian, dice acá. Son idénticos en cuanto a su histología a los tumores placentarios, a los coriocarcinomas de placenta, ¿no? Que posiblemente veamos, no estoy seguro. Ahí está, ¿no? Un coriocarcinoma uterino. Vemos estas estructuras placentarias como sincitio y citoprofugado. Tumores estromales y de los cordones sexuales. Entonces, entre los tumores estromales están tumores de células de la granulosa. Ya saben lo que es la capa granulosa. Les mostré al principio, ¿se acuerdan? Como un componente del folículo desligado. La granulosa adentro, la teca interna y la teca externa. Bueno, granulosa y de la teca, acá se refiere a la teca interna. ¿Ya? Son un grupo heterogéneo de tumores que se desarrollan a partir de los componentes no germinativos gonadales. Claro. La gónada sería el óvulo. Estas son estructuras del folículo, ¿no es cierto?, que protegen al óvulo. ¿No? Nada que ver con el óvulo. El óvulo está dentro de este que es el folículo de grado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos componentes no germinativos gonadales? Aquí está mencionando, ¿no? La granulosa, la teca entera en este caso, las células de Sertoli y las células de Ley. Que miren, estos son propias del varón, pero también están en el ovario. Porque estos, cuando son tumores, ya pues la diferenciación se ha alterado. ¿Ya? No va cada cosa en su lugar, sino está totalmente alterada. Entonces podemos encontrar células de Sertoli y Ley en ovario femenino. La mayoría de estos tumores aparecen antes de los 40 años de edad y con mucha frecuencia son benignos o de muy baja malignidad. En el caso de los malignos, estos representan un 2% de todos los tumores malignos normales. O sea que son bastante raros que sean malignos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los tumores de la granulosa? Tumores de la granulosa. Se dividen en tumores del adulto e infantiles según la edad del paciente. La mayoría son de tipo adulto, un 95%, principalmente mujeres postmenopáusicas. Son relevantes por dos motivos, dice. Uno, a veces producen grandes cantidades de estrógeno. ¿Este estrógeno qué va a producir? Bueno, su órgano diana es el endometrio, ¿no? Produciendo a los distintos grados de hiperplasia. Y si es más, carcinoma endometrial. En ocasiones, dice acá, se comportan como neoplasias malignas de bajo grado. Los tumores funcionalmente activos en niñas prepúberes, estos son conocidos como tumores de células de la granulosa infantil, conducirán al desarrollo sexual precoz de la pacientita, ¿no? En las mujeres adultas se asocian en ocasiones a una enfermedad mamaria proliferativa, por los estrógenos, por el hiperestrogenismo que están produciendo, hiperplasia y carcinoma endometrial, lo que les decía. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta esta situación. Ahí está el ovario, un tumor de granulosa. Son masas blanco-rosadas, sólidas. Ahí tenemos la histología, a poco aumento, ¿sí? Y vemos estas estructuritas ahí prolongadas, que son como folículos, miren acá, a mayor aumento. Entonces, a estos foliculitos, estas estructuras, se las ha denominado cuerpos de Karl-Exner, con X. Con doble I, Karl-Exner. Así es la cosa. Bueno.
de los cordones serían tumores de septo y lecho. Son con frecuencia funcional. Pueden producir masculinización en la mujer o desfeminización. Se presentan entre la segunda y tercera década de la vida y por lo general son unilaterales. Son tumores compuestos por elementos testiculares, células de Sertoli, células de Leydig. Es una mezcla, dice así. Su patrón histológico nos muestra una mezcla de células de Sertoli, células de Leydig. Y también fibroblastos en cantidades variables. Su forma de presentación, como exclusivamente compuestos por elementos de Sertoli. Estos son los llamados tumores de células de Sertoli. Una combinación de elementos de Sertoli y Leydig. Estos son llamados tumores de Sertoli y Leydig. Entonces depende entonces de la histología, ¿no? Y de la variabilidad o la variante de células que la componen. Hay este tumor de células de ovario, Sertoli y Leydig. Es sólido, amarillento. Y la histología nos muestra estas estructuras tubulares, bastante compactas entre sí. Acá predominan las células de Sertoli, pero también hay células de Leydig acá, estas rosaditas. Estas de acá. Las rosaditas. Sertoli y Leydig. Son funcionantes entonces. Acá vemos, ¿sí? Lo mismo. Se puede encontrar inclusive túbulos vacíos. Túbulos vacíos. Aquí con algunas células de Sertoli. Y acá podemos ver las células intersticiales de Leydig, acá, estas rosaditas, que están en la cúpula. Bueno, en el estroma también podemos encontrar los fibromas, los tecomas, y la mezcla de estos dos que son los fibrotecomas. Por lo general son tumores benignos. Los fibromas puros son inactivos y unilaterales. Son los más frecuentes en el periodo perimenopáusico, o sea, alrededor de los 50 años. Cuando tienen una evolución maligna se denominan fibrosarcomas. Los tecomas, estas son ya de la teca externa, tumores funcionales de la mujer postmenopáusica, casi siempre son benignos. Se relacionan en forma cercana con los fibromas, pero de manera adicional contienen cantidades variables de células esteroidógenas, ¿ya? Y en muchos casos pueden producir estrógenos o andrógenos. Bueno, y estos tumores que son bastante, a veces pueden llegar a un tamaño de una pelota digamos, de fútbol chica. Entonces, estas se las puede observar clínicamente como una masa en el pelvis, en la palpación. A veces se acompaña de dolor y también puede haber ascitis. En un 40% de los casos dice que puede haber ascitis. Y no solamente ascitis, sino también derrames a nivel de otras cavidades, como a nivel de tórax, sí, sobre todo del tórax. En pericardio no se ha descrito eso, ¿cierto? Entonces, estos tumores malignos, no malignos, perdón, estos tumores sólidos, más el derrame del adenoma a nivel pleural, el tórax, se conoce con el nombre de, la asociación se conoce con el nombre de síndrome de Nails, así es, Nails, Bueno, entonces, estos, como dicen los tecomas, algunos pueden producir estrógenos o andrógenos, bueno, con las consecuencias que ya se imaginan ustedes. Ahí tenemos, ¿sí? Este es el tecoma, y estos sí son fibromas. Esta es la histología de un fibroma oval. El tecoma a veces contiene cantidades relativas de lípidos, ¿sí? como son a veces funcionantes, producen andrógenos, estrógenos, entonces contienen lípidos. Por eso esa
ese aspecto amarillento. En cambio, los fibromas son blanquecinos, duros. Bueno, ahí tenemos el tecoma ahí con su capsulita, ¿no? Ese es el tecoma. Células claras, miren, con citoplasmas claros. Y este es el fibrotecoma, una mezcla de ambas, de fibroblastos más células de la teca. Fibrotecoma. Y ahí también podemos, así para poner el corolario, el famoso tumor de Krukenberg, ¿se acuerdan? En los ovarios, es un tumor gástrico en los ovarios. Ahí están los ovarios. El ovario está muy. Y ahí tenemos, miren, las células, siempre estas células en forma de anillo de células. El origen más frecuente de estos tumores en ovario serían metástasis de un carcinoma gástrico. Bueno, entonces hay que tomar cuenta de eso. Y para terminar el tema, vamos a hablar de enfermedades del embarazo. Acá en la placenta principalmente. Infecciones placentarias que surgen por dos vías. Una, infección ascendente a través del canal del parto, que son las más frecuentes, y dos, infecciones hematógenas transplacentarias. Entonces, puede producirse lo que se llama un proceso agudo, que es la coriamionitis, una coriamionitis. Y esto causa enturbamiento del líquido amniótico. Entonces, puede resultar afectada, sí, la placenta, por varias infecciones hematógenas, clásicamente conocidas como las del grupo TORCH, que se indican toxoplasmosis y otras. Están ahí las sífilis, tuberculosis, listeriosis, ¿sí? Aquí está la rubiola, citomegalovirus y herpes simple. Entonces, ese es el grupo TORCH que se llama. Van a escuchar en pediatría. Bueno, histológicamente causan infiltrados de células inflamatorias crónicas a nivel de las vellosidades, ¿ya? Lo que se conoce como una vellositis crónica. ¿Ya? Luego también podemos ver la enfermedad trofoblástica gestacional, y aquí su principal representante es la mola hidatiforme. Se caracteriza histológicamente por una distensión quística, así como una hinchazón de las vellosidades coriales, ¿sí? Y una proliferación del tejido trofoblástico variable. ¿Ya? Se presentan entre el cuarto y quinto mes de embarazo. Las benignas suelen ser completas o parciales. Ya las malignas son invasoras, que penetran la pared uterina y producen elevación de la gonadotropina coriónica humana. Entonces, entre las benignas dice que están las completas o parciales, ¿sí? Parcial o incompleta también se llama. La completa se debe a la fecundación de un óvulo que ha perdido los cromosomas laterales. Y como resultado, el material genético deriva en la totalidad del padre, 46 XX. El riesgo es que puede complicarse con una coagulación intravascular diseminada, hemorragia, necrosis con perforación uterina, y lo peor sería que se complique con un coriocarcinoma, que degenere en un coriocarcinoma. Esa es la completa. La parcial se debe a la fecundación de un óvulo por dos espermatozoides. En estas molas el cariotipo es triploide, porque 69XXY. Estas sí no corren el riesgo de un coriocarcinoma. Bien. Entonces estas son realmente benignas. La mola invasora ya es maligna, premaligna como tenemos. Es una lesión infiltrante que penetra en la pared uterina, incluso la atraviesa. Esto se denomina, bueno, cuando normalmente a veces, cuando no hay mola y el tejido placentario es algo agresivo, invade la pared del útero, se denomina acretismo placentario. Acretismo, así se llama. Bueno. En ciertos casos, las vellosidades invaden el tejido parametrial de los parametrios y vasos sanguíneos, pudiendo inclusive embolizar
a distintos lugares como los pulmones y el encéfalo. Estos se llaman, ¿no?, los émbolos del tejido placentario. ¿Se acuerdan? Bueno. Y el coriocarcinoma gestacional puede aparecer tras un aborto logrado, embarazo ectópico o en el curso de un embarazo. Invade rápidamente toda la pared del útero, ¿sí?, y origina metástasis inseminadas. Estos tumores son idénticos al coriocarcinoma que hemos visto hace poquito. Se puede diferenciar, digamos, de los otros coriocarcinomas ya por la ausencia del ADN de origen paterno, por la ausencia de origen de ADN paterno. Ahí tenemos una mola, ¿sí? Las vellosidades están sumamente pesiculosas. Sí, podemos ver acá, miren, ahí está, como globito, ahí está la histología. Bueno, ahí tenemos una mola completa de acá. Estas son vellosidades individuales, con mucho edema. Esto también se llama degeneración hidrótica. Muchas veces hay pérdida de los vasos vectoriales. Bueno, y presentan estas grandes cavidades como cisternas, y una proliferación, ¿sí?, del tejido tropoblástico, hiperplasia tropoblásica. Esta es la mola completa. Esta es la parcial o incompleta. Hay algunas velocidades que son normales, ¿sí?, y otras que están visiblemente edematosas. La proliferación tropoblástica es, ¿sí?, presente, pero estas no están tan edematizadas como las otras. Ya, o sea, son menos llamativas que la completa. Esta es la parcial, es más tranquila. Bueno, jóvenes, y con esto hemos terminado. ¿Sí? Por favor, terminen de anotarse en la hojita. Aquí finalizó. ¿Ya se han anotado? Ya tenemos la fecha tentativa para el parcial. Sería el 30 de octubre, miércoles 30 de octubre, ya a las 12:30. Muy bien.